Hoy vamos a hablar del misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todos los discípulos de Jesús compartimos una experiencia emocionante. Podríamos decir que la Virgen María nos fascina, nos enamora. Yo creo que por tres razones fundamentales. Ante todo, por su relación única con Dios, la madre del Hijo de Dios. Después porque Jesús nos hizo la gracia de que, ya que había tenido una tan buena experiencia con esa madre, quiso que fuera madre de todos sus discípulos. Pero en tercer lugar, y es de lo que vamos a tratar hoy, la Virgen María, digamos, nos enamora por su limpieza. Miren, el primer adjetivo que se unió al nombre de María fue Santa, Santa María. Conservamos quizá la oración más antigua dirigida a la Virgen, la conservamos en griego en un papiro egipcio, después la repetimos mucho todos los cristianos, que dice, es del siglo III, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Santa Madre de Dios. Realmente, digamos que la conciencia de la santidad de María nace al meditar y contemplar la escena de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas. El ángel Gabriel la saluda diciendo: alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha derramado toda su bondad sobre ti. Meditando esa frase, la Iglesia desde el principio ha sacado la conclusión que esta persona gozaba de una santidad perfecta. Y por tanto estaba exenta de todo pecado. Ya en la misma escena de la Anunciación tenemos un testimonio de la santidad personal de María, cuando responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se puede decir con otras palabras mejores la entrega total a la voluntad de Dios, la humildad y la generosidad total de María. María santa, ejemplo de santidad para todos nosotros. Pero allá al principio del segundo milenio del cristianismo, al principio del siglo XI, se planteó una cuestión un poco nueva. ¿Desde cuándo es santa la Virgen? ¿Desde cuándo? ¿Desde la Anunciación? ¿No antes? Ciertamente la Iglesia, por lo menos desde el siglo VI, ya celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre. En todo el cristianismo oriental, en la ortodoxia, es la gran fiesta con que se comienza el año litúrgico. Y de allí pasó también a nosotros. El día 8 de septiembre celebramos en tantos de nuestros pueblos a la Virgen María, tantas de nuestras parroquias. Por tanto, el pueblo cristiano ya intuyó que no solo fue santa a partir del saludo de Gabriel, sino antes. Y claro, es que a principios del siglo XI se estaba desarrollando otro dogma cristiano muy importante, que es el dogma del pecado original. Es decir, todos nosotros nacemos en pecado, no un pecado personal, sino un pecado, podríamos decir, hereditario, pero nacemos separados de Dios por la culpa de nuestros primeros padres. Ese pecado original a todos se nos perdona en el bautismo. Entonces, la pregunta nueva que se hace: ¿y la Virgen?
tuvo pecado original. ¿Nació también en pecado? Esta pregunta nueva, digamos, de alguna manera dividió al pueblo cristiano y a los teólogos por una sencilla razón, no porque dudasen de la bondad de la Virgen María, sino porque, claro, somos redimidos del pecado original por la muerte de Jesús. Y la Virgen, naturalmente, nació antes de que Jesús muriera, era su madre. Por tanto, si la Virgen nació antes de la redención, puede estar exenta del pecado original del que nos ha redimido Jesús. Esa era la cuestión. Los teólogos se dividieron bastante durante 2 o 3 siglos. Grandes santos apoyaron una y otra cuestión. Por ejemplo, estoy recordando Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, que eran dominicos. Los dos apoyaron que la Virgen no tuvo pecado original, fue concebida sin pecado original. Sin embargo, otros santos de la categoría de un San Bernardo, que es uno de los grandes promotores de la devoción a la Virgen, decían que no, que la Virgen nació como todos nosotros sin pecado original y que después fue redimida, digamos, por la muerte de Jesús. Bien, allá a mitad del siglo XVII, digamos, la conciencia de la Iglesia ya se había esclarecido bastante y mayoritariamente todos apoyaban que la Virgen María nació exenta de pecado original. Pero ¿cómo explicar esto? Aún tardaría casi un par de siglos en proclamarse el dogma de la Inmaculada. Y efectivamente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, ya proclamó el dogma de la Inmaculada, con una fórmula impresionante por su solemnidad. Ante casi la mayoría de los obispos de todo el mundo que habían acudido a Roma, proclamó estas palabras: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Realmente, esta declaración tan solemne produjo una ola de alegría impresionante en todo el pueblo cristiano. Es decir, ahí se afirmaba que la Virgen, que la Pascua de Jesús se había anticipado, digamos, a la concepción de su madre. María fue redimida del pecado original, es preservada del pecado original por los méritos de su Hijo. Por tanto, digamos que el Hijo redimió de antemano a su madre. Esa es la verdad en que creemos los cristianos. Claro, hemos de decir enseguida que la Virgen Purísima, la Virgen Inmaculada, es ante todo un privilegio único de Dios. Dios hizo este milagro porque, claro, iba a decir que se jugaba mucho, nada menos que la madre de su Hijo, aquella a través de la cual iba a entrar el Hijo de Dios en el mundo. Entonces es un privilegio, es un milagro, como será un milagro después la concepción virginal de Jesús. Pero además de un privilegio,
que la aleja un poquito de nosotros, porque todos nosotros nacemos en pecado, es para todos un estímulo, un modelo. Porque nosotros no podemos nunca olvidar que también Dios, como dice San Pablo, nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor. Es decir, nosotros estamos pensados por Dios para llegar a la perfección de la caridad. Aunque nacemos tocados por el pecado de Adán y por todas sus consecuencias, todos experimentamos la inclinación al pecado. Sin embargo, hemos sido pensados, llamados y elegidos por Dios para llegar a la misma perfección del amor de la que disfrutó María desde el primer instante de su ser, aún en el seno de su madre. Por eso, la Inmaculada, digo, que además de ser un privilegio, es un ideal. María es el ideal para todo cristiano. Todo cristiano que se siente imperfecto, que necesita estar continuamente pidiendo perdón a Dios por sus debilidades. Pero una cosa muy importante, no nos conformamos nunca con el mal que realizamos, porque dentro de nosotros tenemos el Espíritu, que es una fuerza de crecimiento. De alguna manera, Dios nos está diciendo a través de María: aún no has alcanzado la estatura que tenía pensada por ti. ¡Ánimo! Fíjate en tu madre. Te quiero limpio como tu madre. Esa es la atracción, digamos, que experimenta el cristiano cuando mira tantas y tantas imágenes de la Inmaculada Concepción. Hemos de decir que la devoción y el amor a la Inmaculada Concepción, digamos, aunque pertenece a toda la Iglesia Católica y a todos los cristianos católicos, sin embargo, se nota especialmente en todos los países hispanos, por una razón, porque fue España, a través de la corona, quien más presionó a los papas para que este dogma se proclamara. En 1661, el Papa Alejandro VII prohibió que se predicara contra el dogma de la Inmaculada Concepción, pero lo hizo porque le presionó el rey de España, Felipe IV. Y después, a mitad del siglo XVIII, Carlos III el rey de España proclamó a la Inmaculada patrona de España. Naturalmente, esto pasó a todos los países hispanos. Qué difícil es ver una iglesia que no tenga una imagen de la Inmaculada Concepción. Por tanto, es uno de los dogmas más queridos por el pueblo cristiano. Y como les he estado diciendo, uno de los dogmas, digamos, que influyen más en nuestro crecimiento espiritual. María siempre nos invita a crecer. María, voy a acabar con esto, María, que es la criatura más perfecta que ha existido, pero que vive esa perfección desde una humildad total, como queriendo decir: yo no tengo el mérito, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, no soy yo soy la humilde esclava del Señor. Quizá esa conjugación entre la grandeza humana, la grandeza más noble que hay en María, y su humildad sea también lo que nos atraiga. Porque María
a pesar de este privilegio, no deja de ser una hermana nuestra. Hemos de acabar agradeciendo al Papa San Juan Pablo II que nos devolviera de alguna manera en su encíclica Redemptoris Mater la humanidad de María, porque a veces, claro, María es tan perfecta, la veneramos tanto, que quizá podemos caer en la trampa de hacerla como una especie de diosa que no está hecha con nuestra pasta. Y el Papa Juan Pablo II repite una y otra vez, sí, la santa, pero no tuvo una vida fácil, no le resultó fácil, tuvo que recorrer un camino de fe oscuro muchas veces. María es nuestra madre, es la toda santa, pero es hermana nuestra y camina con nuestro propio camino y con nuestras propias dificultades. Pues muchas gracias.